Buen día. Saludos cordiales al jurado calificador y a todas las personas que visualicen este video. Se presenta la pasante Leidis Marmoya. Antes de iniciar con las formalidades, quiero agradecer al asesor académico abogado Johnny Cuba y al asesor metodológico abogado Marlene Monsur por sus conocimientos y orientaciones a lo largo de este trayecto. Se inicia la defensa oral y pública del trabajo monográfico modalidad investigación jurídica, que tiene por título La violencia obstétrica como manifestación latente y oculta de la violencia de género, como requisito indispensable para optar al título de abogado. La violencia de género es todo acto que tenga como resultado o pueda tener algún tipo de lesión física, psicológica y sexual sobre la mujer, así como las amenazas de tales actos. La violencia contra la mujer es un término mucho más específico, debido a que el término violencia de género es válido para ambos sexos. La violencia contra la mujer se define como todo acto que tenga como consecuencia algún tipo de daño físico, psicológico, sexual, moral e inclusive económico y patrimonial sobre la mujer. Esta puede ser víctima de violencia en cualquier etapa de su vida, inclusive durante el embarazo. Es erróneo pensar que la mujer embarazada cuenta con algún tipo de protección personal o privilegio social por su condición. Si bien es cierto que existen normas o privilegios sociales que protegen a la mujer embarazada, la verdad, a la hora de aplicar estas normas es bastante inexacta y deficiente las mismas. Es por ello que la gestante puede ser víctima de violencia en esta etapa tan maravillosa y de cualquier tipo de violencia. A los fines de este trabajo se destacará la violencia obstétrica. Esta consiste en acciones u omisiones por parte del personal de salud que afectan negativamente a la calidad de vida de la mujer. Es cierto que muchísimos países consideran que los actos constitutivos de violencia obstétrica son una vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, la tipificación es bastante inexacta. En Latinoamérica tenemos el caso de México y Ecuador, que aún no la sanciona. Argentina la tipificó en el 2009 y Venezuela fue el primer país de Latinoamérica en tipificar la violencia obstétrica en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial número 38.668. El 23 de abril de 2007. El problema surge específicamente por el desconocimiento sobre este término, lo cual lleva a que las mujeres no estén al tanto de que están siendo vulneradas. Y esto se tome con normalidad en los centros de salud del país. Es por eso que la finalidad del trabajo monográfico es analizar la violencia obstétrica como una manifestación latente y oculta de la violencia de género. El capítulo 1 es analizar la violencia obstétrica. Esta se encuentra definida en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de la mujer por parte del personal de salud, que se caracteriza en un trato deshumanizador, una patologización de los procesos naturales y a su vez el abuso de la medicación, impactando negativamente la calidad de vida de las mujeres, debido a que vulnera la capacidad de libre decisión de las mismas. Dentro de los actos constitutivos se encuentran establecidos en el artículo 51. Son actos constitutivos de violencia obstétrica todos los ejercidos por el personal de salud, que consistan en no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. En segundo lugar, a su vez, obligar a la mujer a parir en posición supina o con las piernas elevadas, existiendo las condiciones necesarias para garantizar el parto vertical. En tercer lugar, obstaculizar el apego precoz del niño o niña a la madre, o inclusive el amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer, sin causa médica justificada. Los últimos dos establecen que acelerar el proceso de parto natural de bajo riesgo bajo métodos de aceleración e inclusive obligar a la mujer a parir mediante cesárea sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la misma son actos constitutivos de violencia obstétrica. Hasta este punto se entiende que la violencia obstétrica es no constituir a la mujer en un sujeto activo en su proceso de parto, es decir, quitarle el protagonismo e impedir que ésta tome las decisiones fundamentales tanto para su seguridad, su integridad y su salud como para la de su bebé. A su vez, que los actos constitutivos de violencia obstétrica no solamente constituyen conductas físicas, sino también que causen un daño psicológico. Esto en la definición se encuentra más explícito. Tratos inhumanos se consideran ofensas o humillaciones hacia la misma. La legitimación para denunciar se encuentra en el artículo 73. Esta corresponde a la mujer agredida, a los parientes consanguíneos o afines, al personal de salud de instituciones públicas y privadas, o a la Defensoría de los Derechos de la Mujer
que estén debidamente inscritas hasta los institutos regionales, municipales o estatales que correspondan. La autoridad para denunciar se encuentra en el artículo 74. Los órganos receptores de esta denuncia son, primero, el Ministerio Público, en segundo lugar, las prefecturas y jefaturas de paz, en tercer lugar, los órganos de policía, en cuarto, el tribunal competente, así como todos los órganos a quienes se les atribuye esta función. Asimismo, en el parágrafo último establece que las mujeres indígenas pueden denunciar ante cualquiera de los órganos establecidos anteriormente. Pero lo más idóneo es que éstas creen órganos según sus tradiciones y costumbres en sus localidades, siempre y cuando estos órganos cuenten con personal especializado. Se entiende que la legitimación para denunciar no solamente corresponde a la mujer agredida, como víctima directa del delito, sino también a cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos punibles. A su vez, esta denuncia debe ser de manera oral y escrita, con o sin asistencia de un abogado ante los órganos mencionados anteriormente. Dentro de los derechos protegidos de la violencia obstétrica o de la violencia contra la mujer en general, se encuentra constituido en el artículo 3 de la ley en estudio. Son derechos protegidos, primero, el derecho a la vida. El derecho a la vida es una garantía constitucional que se establece en el capítulo 3 de los derechos civiles, específicamente artículo 43. Se cita primera parte del parágrafo 1. El derecho a la vida es inviolable. En consecuencia, la mujer no tiene por qué perder la vida por causas médicas evitables durante su proceso de embarazo, parto y posparto. En segundo lugar, la protección a la dignidad e integridad física, sexual, psicológica e inclusive jurídica para las mujeres víctimas de violencia, inclusive las que no las han sido. Es por ello que el derecho a la integridad personal se encuentra constituido como garantía constitucional en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El apartado 3 establece que se garantizará la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, sin que haya distinción entre sexos. El 4, que se les prestará especial atención a las mujeres que pueden ser especialmente vulnerables. Dentro de las mujeres especialmente vulnerables se encuentran las mujeres embarazadas. En otro lugar tenemos que se le va a prestar la asesoría y la información plena a las mujeres víctimas de violencia. Y para finalizar, todos los derechos constituidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados y convenios suscritos y ratificados por la República. Las consecuencias de la violencia obstétrica son a nivel físico y psicológico, tanto para la madre como para su bebé. A nivel físico, para ambos tenemos lo que son cicatrices, rupturas, heridas e inclusive la pérdida de la vida de ambos o de uno de ellos. A nivel psicológico, para la madre tenemos estrés postraumático, depresión postparto e inclusive rechazo hacia el bebé. En el bebé, llanto frágil y desapego. La psicóloga Jessica Rodríguez, que es la presidenta del Instituto Español de Psicología Perinatal, establece que para todos estos daños físicos se necesitará la ayuda de un terapeuta, pero para daños mayores o psicológicos se necesitará la ayuda de un psiquiatra o inclusive un especialista en salud mental. Para concluir este capítulo, se entiende que la violencia obstétrica es ejercida por el personal de salud de manera física o psicológica, que la autoridad para denunciar corresponde a toda la persona que tenga conocimiento sobre el hecho punible, que la denuncia se realiza ante los órganos competentes, que esta trae consecuencias físicas y psicológicas tanto para la madre como para su bebé, y que la tipificación de la violencia obstétrica busca proteger los derechos contenidos tanto en la ley como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El capítulo 2 es la responsabilidad jurídica en Venezuela ante la violencia obstétrica. La responsabilidad jurídica es la consecuencia de un hecho jurídico. Esta se divide a su vez en la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad penal es la sanción que acarrea la comisión de un hecho punible y la responsabilidad civil es la resarcción mediante una cantidad de dinero de daños, por daños y prejuicios. La sanción se encuentra establecida en el mismo artículo 51, último parágrafo. El tribunal impondrá una multa al responsable de entre 250 a 500 unidades tributarias, sin menoscabo de que éste debe remitir una copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al órgano que corresponde, es decir, colegio profesional o instituto gremial, a los fines del procedimiento disciplinario que éste conlleva. La indemnización es una garantía constitucional prevista en el artículo 30. El Estado deberá indemnizar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
Equiparado a esto, el artículo 61 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que se le pagará una indemnización a la mujer víctima de violencia, así como a sus herederos o herederas en caso de que la mujer fallezca, sin menoscabo de que se deba pagar un tratamiento médico o inclusive psiquiátrico a la mujer. Es decir, la responsabilidad jurídica en Venezuela ante la violencia obstétrica constituye una responsabilidad penal por el pago de la sanción interpuesta en el artículo 51, y la responsabilidad civil es la indemnización por daños y perjuicios, que si bien no es específica para la violencia obstétrica, establece que todos los hechos de delito previstos en esta ley, y destacando la violencia obstétrica como uno de ellos, corresponde a la misma. El último capítulo establece la importancia de la existencia y conocimiento de la violencia obstétrica como garantía de los derechos de una mujer. La importancia de que exista la violencia obstétrica es que al esta estar prevista y tipificada ante la ley correspondiente, evita que se normalicen los actos de violencia obstétrica y que se sancionen a los responsables. La importancia del conocimiento es que permite que las mujeres estén seguras de cuáles son los derechos que deben ser protegidos, que no permitan que les quiten el protagonismo a la hora del momento del parto, del embarazo e inclusive del posparto. Que éstas tomen las decisiones primordiales siempre y cuando no exista una causa médica justificada. Y que a su vez se protejan mediante la existencia y conocimiento de este delito todos los derechos de la mujer para su libre desenvolvimiento en la sociedad. Como conclusión final, se entiende que la violencia obstétrica es una realidad en cualquier país del mundo. Venezuela no es la excepción. Centros médicos sin las capacidades necesarias correspondientes. Sumado a eso, personal de salud con poca ética profesional y el desconocimiento sobre este término lleva un declive en la aplicación de la norma escrita. Es claro que esta no supone el incumplimiento de la misma, pero constituye una causal para la misma, debido a que la vulneración de los derechos es muchísimo más fácil al no estar consciente de ellos. La norma escrita fue bastante clara, porque Venezuela fue uno de los primeros países en tipificar la violencia obstétrica. Sin embargo, para la protección de las mujeres no solamente se necesita que éstas estén conscientes de sus derechos, sino los ciudadanos, el correcto desempeño de los órganos administradores de justicia. La protección del derecho a la mujer comienza cuando se sancionan las conductas que dañan el ámbito social, cuando éstas tienen conocimiento de cuáles son esas conductas que deben evitar y que a su vez éstas deben estar conscientes de cuáles son los derechos que se deben proteger. Para finalizar, la violencia obstétrica y cualquier tipo de violencia contra la mujer, para erradicarla se necesita que se escuchen a todas las mujeres que han sido víctimas de hechos punibles de los cuales han alzado la voz. Muchísimas gracias.